A ver, Stephanie, Entonces, como Aquiles. me pidió permiso, pero lo hizo. No Ay, me que le hubiera había pedido escrito permiso, a Aquiles Stephanie. que si podía ser. Sí, pero Creo que yo le no había escrito. respondí. Yo no respondí, así Disculpe. que se adelantó, asumió. Qué bueno que usted no es doctora, porque de una vez hubiera tomado una decisión rápida. Hubiera hecho la cirugía sin consentimiento de los familiares más cercanos, ¿no? A ver, Sueli, Voy a compartir la pantalla, profe. sí. Vamos a ver, me avisan si se logra visualizar. Sí. Sí se ve. Sí. Buenas noches, profesor compañero. Mi nombre es Sueli Cruz y voy a hablar mi noticia sobre el estudio para comprender la migración de las ballenas azul. La noticia me la encontré por ahí en internet, buscando en la crítica, la leí. Para mí, me puse a curiosar porque me llamó la atención. El estudio está dirigido por el Instituto Smithsonian de Investigación Tropicales de aquí de Panamá. Fue llevado a cabo entre el 2021 y el 2023 y habla sobre la migración de las ballenas, cómo les está afectando todo lo que el entorno que está relacionado a ellas con su alimentación. Eh, el estudio del Instituto Smithsonian rastrea el comportamiento migratorio de las ballenas y su alimentación. Le pusieron como un transmisor a 16 ballenas entre los años 2021 y 2023 para entender mejor lo que era el hábitat del entorno. Se dieron cuenta, ellos al principio pensaban que solo iban a las Islas Galápagos cierto tiempo, periodo del año para reproducción o cosas así, pero con este estudio se dieron cuenta que en realidad pasan más tiempo del que creemos dentro de la isla, no como se pensaba anteriormente que solo era en ese hábitat. En cierta época del año. También algunos de los factores de la migración de estas especies serían que nosotros los humanos, pues lo que es los barcos, demasiado ruido también en el océano, dice que muchas veces ellas, pues eso las va confundiendo del lugar en donde van, lo que ha llevado también mucho a la extinción de la misma especie por la caza. Los hallazgos de estas investigaciones marcaron que, como les expliqué, que están cerca de la isla Galápagos, más cerca de una isla llamada Isabel. También se confirma que algunas lograron viajar a aguas ecuatoriales continentales, incluso a Perú. Dice que una fue a parar a Perú. Las ballenas azules son especies que están en peligro de extinción debido a la caza. Logran viajar hasta 2.400 kilómetros. Se alimentan básicamente de krill y les gusta más, también descubrieron que prefieren aguas más profundas por sus temperaturas, la abundancia de la comida. Y esto también saca a relucir lo que es la importancia de cuidar el hábitat donde ellos están para que no se extingan al final del día, porque en realidad lo que estamos haciendo es el hábitat peligroso y estamos causando que su ecosistema se destruya somos los humanos con la actividad. La noticia fue publicada el 20 de este mes, si no me equivoco. Como les dije, a través de la crítica, luego buscando, resulta ser que sí es un estudio por el Smithsonian. La fecha coincide, creo que es la misma, 20 de septiembre de este año. En conclusión, el estudio mostró la importancia de las Islas Galápagos como un hábitat vital para las ballenas azules, no solo en las estaciones más frías del año, sino durante todo el año. Los datos obtenidos ofrecen una base para desarrollar la conservación y ayudar a preservar lo que es la especie que se encuentra en peligro de extinción, como le indiqué. Eh, eh, bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias, Sueli. A ver, vamos entonces a hacerle alguna pregunta. A ver, voy a empezar a registrar a aquellos estudiantes que los nombro y no responden, no responden, no participan, cero participación, los voy a empezar a registrar, ¿me entienden? Para que llevar una secuencia, si no participa, le voy a hacer un descuento al final en la apreciación cuando les vaya a colocar la nota. Les voy a hacer un descuento solamente en esa parte. Porque no es como muy agradable que los esté llamando, que ya somos personas adultas, sobre todo ustedes que son nocturnos y no respondan. Ni siquiera sé si realmente la persona que está allí es realmente la persona, el estudiante, es mi estudiante. A ver, entonces vamos con Carlos. Carlos, hágale una pregunta a su compañera, a ver, Sueli.
A ver, Carlos. Bueno, registro de estudiantes por fechas. A ver, vamos con el siguiente estudiante que vamos a pedirle colaboración aquí. Dania. A ver, Profe, disculpe, es que yo me acabo de conectar porque no encontraba el link, entonces no pude escuchar muy bien la charla. no lo encontraba como. Si nosotros estamos usando un solo Eh, link, de eso se trata, porque aparentemente, no sé, hay algún problema técnico. Stephanie es la que más o menos organizó esto, pero es el único link que estamos usando. Es un único link que dejamos puesto allí en el Teams para que ustedes puedan entrar por allí. A ver, me dicen si va a haber problemas con eso para poder ver cómo lo resolvemos, ¿no? A ver, Dania, entonces usted no entró. A ver, vámonos con Ivo. A ver, Ivo. Ivo, Perdone, profe, me pedía permiso para abrir el micrófono. sí, no se preocupe. Sí. Mi pregunta, va en conforme al comportamiento de la ballena. Es decir, ¿su estancia es prolongada en la Galápagos o simplemente es como que de paso? Bueno, el Sí. estudio logró Mm. comprobar que a ciencia cierta no es una cantidad específica, pero dice que gran mayoría sí permanece en las Islas Galápagos más de lo que ellos pensaban y no solamente en cierta temporada del año, que por eso fue que les pusieron los rastreadores para ver en realidad qué lugares se movían y ellos mencionaron solo 16, de las 16 solo 2 o 3 salieron de la isla, el resto sí se quedó en la isla. Así que en la mayoría sería que sí se quedan en la isla mayor tiempo de lo que se creía. Bueno, pero solamente para aportar, comportamiento muchas veces estacional, ¿no? Ellos permanecen en otras regiones más distantes, dependiendo de la temperatura de las aguas, y luego van a otra región a reproducirse porque las aguas allá son más cálidas. Entonces, por ejemplo, el caso que nosotros tenemos acá en la región de acá de Coiba, toda esa área, muchas vienen a reproducirse a esta región. Pero como las Galápagos están mucho más abajo, entonces aprovechan. Pero no es que sean residentes permanentes, ¿no? Que eso era una de las cosas que decíamos en una de las, de las clases, porque también existen residentes permanentes y una población, por ejemplo, migratoria, es aquella que siempre se va a desplazar cuando las condiciones cambian. Entonces, pero ellas regresan normalmente a aquellas áreas, van a permanecer un periodo un poco largo, depende de las estaciones. Entonces, a ver, entonces ese estudio fue desarrollado aquí en Panamá directamente, Sueli. En las Islas Galápagos, o sea, fue, Ah, ¿cómo se pero dice? por El investigadores de Smithsonian. correcto, por investigadores del Smithsonian del 2021 al 2023 estuvieron monitoreando y entonces ellos fueron los que hicieron el compendio del estudio y todo esto. Claro, sí, sí. El Smithsonian sí es el centro que nosotros tenemos acá, el STRAI, ¿no? Sí, porque también está el Smithsonian de Washington. A ver, entonces, gracias, Sueli, por la información. Vamos entonces a pedirle a Mario. A ver, Mario, disculpe la tardanza, tenía problemas. Mario tiene problemas con la conexión, pero puede Profe, colocar su yo no artículo tengo allí, ¿verdad? problema. ¿Cómo? Es Marlon el que tiene problemas, yo no. Ah, sí, es que tú estaba Eh, leyendo acá y vi para acá. A ver, Mario, Ok, voy yo coloque rapidito, su déjeme. presentación allí. Ya está viendo. Yo voy Sí, puede directamente al iniciar. artículo, pero me voy a remitir al artículo. Ok, esta es una noticia publicada en el portal de BBC News Mundo, específicamente en la parte de ciencia, titulada El monstruo de Gila, de Gila, de hecho, el lagarto con digestión lenta que fue clave para la creación de Ozempic, el revolucionario medicamento contra la obesidad. Esto fue publicado por Rafael Abuchaibe en el 6 de marzo de 2025. Bien, ¿por dónde empezar? Primeramente, el nombre científico del animal, Eloderma suspectum. Básicamente, eh,
el veneno de este animal consiste en que inmoviliza a sus presas y de hecho un científico llamado Jean-Pierre Rauchman empezó a hacer pruebas con venenos. Él empezó a hacer pruebas con venenos porque él quería descubrir algo que pudiese llamar la atención, que fuese algo revolucionario. Y entre esos otro hombre llamado John Pison le brindó una muestra de lo que venía siendo el veneno de este animal, que de hecho es uno de los dos lagartos venenosos de Norteamérica, uno de los dos únicos lagartos venenosos de aquí, bueno, de Norteamérica, eh, en el que Raufman se dio cuenta de que o sea, había una hormona dentro de este veneno llamada, él la llamó exendina 4, que era muy parecida al GLP-1, glucagón que producen los seres humanos. ¿Y qué sucede? Que él se dio cuenta que la estructura era bastante similar y ayudaba a regular lo que venía siendo bueno, controlar lo que venía siendo la insulina en el cuerpo, lo cual ayudaba a su vez a regular el nivel de glucosa en la sangre. Resulta que los estudios se realizaron con ratones, obviamente, fueron pruebas in vitro, en el cual se dieron cuenta que efectivamente sí ayudaba a regular los niveles de glucosa en la sangre, pero además de eso, se dieron cuenta de que los ratones perdían peso. Ahí entonces se concentraron más que nada en lo que venía siendo la diabetes de tipo 2 y cómo este ayudaba a controlarla. Sin embargo, luego de eso una empresa que déjenme le busco el nombre aquí, eh, déjenme me muevo hacia la otra página. Aquí, que se llama, aquí mismo está, aquí Novo Nordisk, probó entonces lo que venía siendo el efecto de acción en cómo realmente esto beneficiaba a la reducción de peso, a la pérdida de peso. Y se dieron cuenta que realmente era eficaz. De hecho, se llegó a comprobar, y luego aquí se menciona también ya cuando se va dando la aprobación del medicamento, pero ya para hacerles un resumen más breve, se llegó a comprobar que gracias a este fármaco, en base a lo que venía siendo la hormona aislada del veneno de este animal, se podía llegar incluso a perder hasta el 10% del peso, o sea, las personas perdían hasta el 10% del peso. Y ya para finalizar, yo creo que la relevancia que tiene esto es en cómo impacta en lo que viene siendo la industria farmacéutica, obviamente, ya que representa un gran avance para este tipo de enfermedades. Sabemos que la obesidad es una de las enfermedades que más aqueja a nivel mundial y es una forma distinta de afrontarla, digamos. Normalmente se hace por lo que venían siendo las cirugías bariátricas, el bypass, pero esto también representa un beneficio de cierta forma para probar los distintos métodos que se pueden utilizar eh, en orden de ayudar a controlar y quién sabe también de poder prevenir este tipo de enfermedades como lo viene siendo la obesidad. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla sin ningún problema. Muy bien, gracias Mario. A ver, estos hallazgos siempre son bien particulares porque es el uso, por ejemplo, los recursos bióticos, en este caso la fauna, que en donde encuentran, por ejemplo, algún tipo de molécula que puede ser activa para controlar alguna enfermedad. Y bueno. Hay quienes critican eso, pero hay quienes hablan de que, por ejemplo, si esto va enmarcado también con lo que es la conservación, destinar una parte o un porcentaje de las ganancias, por ejemplo, de esas empresas que están extrayendo, por ejemplo, en este caso, un recurso para la conservación, entonces tiene un valor muy grande, ¿no? No solamente es extraer y ya de allí no sale un aspecto positivo, ¿no? Al final termina Exactamente, siendo profe. piratería. A ver, entonces, Exactamente. sí, muy bien, Mario. A ver, vamos entonces a preguntar, a ver, déjenme revisar acá, déjenme ver quién tenemos por acá que pueda apoyarnos. Emanuel, ¿cómo andamos? A ver, Emanuel puede hacerle una pregunta a su compañero. Mario, tú dijiste que ayudaba con la diabetes tipo 2. También ayuda con la diabetes tipo 3. Esa es una muy buena pregunta, de hecho. Hasta donde pude llegar a investigar, se centraba específicamente en lo que venía siendo la diabetes de tipo 2. No se mencionaba nada respecto a los otros tipos de diabetes.
pero respecto a la diabetes de tipo 2 específicamente, sí se comprobó que llegaba a, digamos, a ayudar, pues impactaba realmente y tenía un beneficio, digamos, un impacto en la reducción de la glucosa en la sangre. Este artículo es, bueno, esas investigaciones no tienen mucho tiempo de haber salido, ¿verdad? Bueno, profe, Noviembre de 2024, ¿no? ajá. Lo que sucede con esto y es que esto da para largo. Los 3 minutos no me alcanzan para mencionarlo todo, pero esto da para largo y es que normalmente este tipo de investigaciones no son investigaciones, eh, ¿cómo podría decirlo? Que sucedan así, o sea, se descubrió algo y listo, ya. No, de hecho, este tipo de Sí, investigaciones son investigaciones que dan para mejoría y como usted dice, o sea, yo no, exactamente. o sea, si me diesen el tiempo yo les podría mencionar los efectos negativos que esto tiene, los efectos, porque es que tiene bastantes efectos negativos, ¿no? Y Sí, además esto es parte de la investigación, ¿no? De que hay cosas que se tienen que mejorar, el campo de la sí, medicina es así en el que se tienen que mejorar, sí. pero esta investigación, de hecho, o sea, el descubrimiento fue hace mucho. Si aquí un artículo me remito al de National Geographic, que se mencionaba que para 1980 este científico había Ya habían empezado el empezado estudio. a aislarlo, Exactamente. claro. Sí, Exacto. eso también tiene una fase experimental y me imagino que dentro de la experimentación, quién sabe si pudieron haber visto algo de la diabetes tipo 3. Habría que ver, pero sí, esto es largo plazo normalmente, de esas moléculas que encuentran así. A ver, Aquiles, usted iba a preguntarle algo a su compañero. Sí, compañero Mario, esto muy interesante tu investigación. Tengo una preguntita. Dijiste que los ratoncitos estaban siendo sometidos a pruebas in vitro. Obviamente, el veneno del monstruo de Gila con ratoncitos de laboratorio en in vitro. Discúlpame, no sé qué significa. Asumo que es que agarran el ratoncito muerto y ven como, imagino que un medio muy controlado, cómo el veneno actúa dentro del ratoncito o algo así. No sabría, Ajá, muy no buena entendí pregunta, esa parte. compañero, gracias por eso. De hecho, sí, como tú mencionas, este es un entorno controlado. Pero solo quiero aclarar que, o sea, estaría mal decir que es el veneno como tal Ujú. del monstruo de Gila, porque no se está Sí, utilizando el veneno. no. Por eso es que mencionaba que se aislaba la hormona que se Sí. encontraba del veneno y esta era la Ajá. que se utilizaba entonces para poder ver los efectos, porque obviamente, como mencionaba, el veneno del monstruo como tal causa es que se paralicen. Entonces, si le inyectaban directamente el veneno sin ningún control, esos pobres ratoncitos iban era a morirse de una Correcto. vez. O sea que el in vitro es para aislar el componente del veneno. Exacto, exactamente. Ok, ok, ok. Esa fue la parte que me quedé como. Muchas gracias. Sí, claro, es que casi siempre esas investigaciones no se usan los compuestos activos en completos porque sí, podrían tener efectos adversos y en este caso ellos lo que aíslan son las moléculas y luego desarrollan esos fármacos relacionados con esas moléculas. Pero claro, las moléculas se hacen más complejas porque ellos tienen también que agregarle otras cosas, ¿no? Profe, y aquí, Entonces... Ujú. disculpa, aquí en la universidad están haciendo también estudios con los ofidios autóctonos, ¿no? Con ofidios porque ellos están tratando Alacranes, de desarrollar, arácnidos. desarrollar un centro de investigación que produzca el suero antiofídico. Porque se tiene que pedir, por ejemplo, a Costa Rica, que es el lugar, por ejemplo, que siempre le ha suministrado esto, pero eso tiene unos costos. Y si se desarrolla aquí localmente, entonces ya eso podría ser más efectivo, ¿no? Entonces, y también la ayuda, por ejemplo, podría estar disponible el producto para cualquier región del país, ¿no? Entonces, sí, Mm, porque siempre puede haber escasez en los centros de salud o en algunos lugares en áreas rurales, ¿no? Donde tienen muchos accidentes ofídicos. Y también lo que usted dice, se está trabajando en lo que es el veneno de los escorpiones. También es otro, porque recuerden que también hay mortalidad infantil allí en este caso, ¿no? Por lo general en el año siempre mueren por lo menos unos 2 niños, 3 niños en regiones así, en donde no logran llegar a tiempo y tienen muchas dificultades por las distancias y todo esto, ¿no? Entonces los niños lamentablemente mueren. Eso es una realidad, ¿no? Todavía en este siglo.
Así que bueno, estas investigaciones sirven mucho para esto. Yo cuando estaba haciendo la maestría conocí a un estudiante de Guatemala que trabajaba en lo que era la conservación, estudios directamente con el monstruo de Gila, pero es una especie interesante, ¿no? Que no solamente está, por ejemplo, allá en el área de los desiertos en Estados Unidos, también se puede encontrar, por ejemplo, en rango de distribución hasta Guatemala. Entonces, bueno, no lo tenemos acá, ¿no? Pero sí es uno de los reptiles más llamativos, ¿no? Por su forma y todo esto, ¿no? Así que bueno, gracias entonces Mario por traernos esta noticia y vamos entonces a el jueves, allí puse el anuncio de quienes tienen que presentar, que es Emanuel y Javier Garibaldi. Van a presentar el jueves nuevamente y recordándoles que el martes tienen una cita, en este caso, para desarrollar sus charlas. Recuerden que todos tienen que desarrollarlas y dentro de un tiempo también contado, ¿no? Para que puedan trabajar con eso, ¿no? A ver, entonces, creo que no debe haber ningún problema, ¿no? Yo creo que hasta ahora, porque ya han estado en eso, he dado tiempo, ¿no? A ver, ¿en qué parte nosotros quedamos la vez pasada, Mario? Yo no sé si usted recuerda en qué parte de la clase nosotros Profe, quedamos. denme un momentito a buscar el cuaderno ya. Pues. Ah, qué bueno que usted tiene un cuaderno, excelente, es una buena práctica. A ver, entonces nosotros lo último casi que yo les coloqué fue un video relacionado con el movimiento en lombriz de tierra. A ver, lombriz de tierra, ¿qué tipo de esqueleto tiene? Nosotros estuvimos viendo lo que es soporte y movimiento en la clase pasada. Estuvimos viendo esqueleto. A ver, ¿qué tipo de esqueleto dentro de los tres grandes grupos de esqueletos tiene la lombriz de tierra? A ver, una pregunta por allí. A ver, ¿alguien lo recuerda? A ver, Hidrostático. sí, exactamente. Es un esqueleto que funciona con los fluidos internos y el celoma, recuerden, por compresión de los músculos. A ver, Mario, yo creo que todavía se quedó por allá a buscar su cuaderno. Entonces, a ver, voy a colocar mi dispositivo para saber si, eh, cómo anda la señal. A ver. A ver, entonces voy a colocar la presentación. Yo creo que ya nosotros habíamos abordado directamente. A ver. A ver, ya tenemos en pantalla el tema que vamos a estar desarrollando y recordarle aquí los tres grandes tipos de esqueleto que le dan el soporte al cuerpo. En este caso, nosotros estamos viendo el esqueleto hidrostático, pero recordando que también tenemos un esqueleto en este caso, de protección, que es como si fuera una armadura, es externo, es el exoesqueleto que no es único de los artrópodos, también, porque uno a veces piensa que solamente artrópodos. Y tenemos el esqueleto, el endoesqueleto. A ver, una ventaja del endoesqueleto, que parece que el esqueleto ideal fuese el exoesqueleto, o sea, andar con una armadura permanente para protegernos de daños mecánicos, de las temperaturas, de todo lo que rodea, en este caso, al organismo. A ver, Stephanie, ¿qué ventaja presenta el endoesqueleto? No lo hemos visto todavía, pero usted más o menos debe tener idea de qué puede ser. A ver, una ventaja.
A ver, Stephanie, ¿me está escuchando, Stephanie? Primero que todo, pues si no, estamos mal. Sí, profe. Una de las ventajas diría yo que la flexibilidad, la movilidad eficiente, la resistencia a golpes Mm, y crecimiento continuo, ¿verdad? eso sí, pero me quedé pensando en resistencia a golpe. O sea, ¿qué será que O yo sea puedo que resistir a golpes? Ajá. el líquido interno que distribuye la presión de la forma uniforme, ¿De la es decir, forma? de la, o sea, de lo que quiere decir que es el líquido interno que distribuye la presión de forma uniforme. Pero no tiene que ver con resistencia a golpes, ¿verdad? No, No, como tal, no, ¿no? Estamos Como hablando de... una amplia Ujú. movilidad Sí, exactamente, es bastante flexible. y Eso que decía su compañera que no está delimitado en el crecimiento. Usted no tiene que mudar para poder seguir creciendo, no está limitado. correcto. Y no somos vulnerables, así como los cangrejos, ¿no? Tengo entendido que los que mudan, en el lapso que están mudando, son súper vulnerables, tanto Sí, porque están exactamente. suavecitos, o sea, la Sí. carcasa está suavecita, y porque como están enfocados en mudar, no pueden estar alerta de los depredadores. Sí, claro, ellos tienen que buscar por lo general un refugio para poder Mm, asegurar que no sean atacados. Entonces, pero en nuestro caso hay muchas ventajas, ¿no? Del endoesqueleto, pero los tres ofrecen ventajas. Recuerden que en la naturaleza, si algo se fija o permanece en grupos, significa que tiene una ventaja también, ¿no? No es que sea desventajoso porque aparezca un nuevo modelo, ¿no? Entonces, en el esqueleto hidrostático, como vimos, es un esqueleto que tiene un mecanismo de fluido en donde funcionan dos elementos contráctiles, por ejemplo, músculos. A ver, ¿qué músculos eran los que estaban funcionando en la lombriz de tierra que vimos ese video? Después de todo, yo le voy a colocar después los links de algunos videos para que los tengan también que queden allí que queden en la presentación, en el chat. A ver, entonces, ¿qué tipos de músculos tenían, por ejemplo, la lombriz de tierra? Ujú. Eran dos tipos de músculos. Circulares y longitudinales, profe. Exactamente, esos son los dos tipos de músculos. Uno se contrae, el otro se relaja y así. Ellos se alternan. Bueno, características generales del esqueleto hidrostático es que incluye una cavidad llena de líquido. Realmente ellos utilizan lo que es el espacio, la cavidad del celoma, que es de origen. ¿Cuál es el origen del celoma? Que ya lo hemos visto. A ver, ¿cuál es el origen del celoma? ¿De qué capa germinal estamos hablando? ¿Estamos hablando del ectodermo o endodermo o mesodermo? ¿Cuál de las tres capas realmente está relacionada con el celoma? A ver, Mesodermo. mesodermo, exactamente, es correcto. Entonces, bueno, está rodeado por una pared muscular reforzada con fibras de tejido conectivo también. Y algunos ejemplos de organismos que utilizan este mecanismo. Por ejemplo, los pólipos de los nidarios, para este movimiento ellos necesitan ese desplazamiento. Los holoturoideas, que son los equinodermos, por ejemplo, los pepinos de mar, utilizan este movimiento. El sistema vascular acuífero de los equinodermos, los órganos y cuerpos que utilizan los moluscos para el desplazamiento. Ustedes ven que normalmente es porque ellos también tienen exoesqueleto, pero por ejemplo el caso de las babosas, la forma como las babosas se desplazan. De hecho, en el laboratorio, cuando teníamos las clases presenciales, normalmente hacíamos observaciones de las babosas para poder ver el movimiento y describirlo si era un movimiento ondulatorio, cómo era el tipo de movimiento. En el caso de los anélidos, que son los gusanos, los sipuncúlidos, los nemátodos, los nemertinos, ellos utilizan este tipo de esqueleto. Los anélidos es el caso más conocido, es el que más se ha documentado, ¿no? Que es el de la lombriz de tierra. Entonces, bueno, hay variabilidad, eso depende de la extensión y el volumen de la cavidad líquida. Va a variar entre los organismos.
Y, por ejemplo, hay tipos especiales de esqueletos hidrostáticos y normalmente ellos tienen una matriz tridimensional compacta de fibras musculares. Y ejemplo de los tipos de esqueleto o de hidrostatos musculares que no solamente forma parte de un organismo completo, sino que también se aplica ese mismo sistema, por ejemplo, en brazos y tentáculos. Tentáculos, por ejemplo, de las anémonas de mar, los brazos de, por ejemplo, las estrellas de mar, las aletas y las ventosas, que utilizan normalmente también los calamares, los cefalópodos, por ejemplo, los mantos de cefalópodos, las lenguas de los mamíferos y lagartos, vean que la lengua es bien flexible, utiliza el mismo mecanismo. Y la trompa del elefante, normalmente el elefante tiene una trompa y uno se pregunta, esa trompa, déjeme buscar, que voy a buscar algo que yo recordé ahora que yo les había guardado. Esa trompa uno dice, ¿por qué es tan flexible? Y a la vez ella puede moverse como si fuera un brazo, ¿verdad? Em, yo no sé si ustedes la han visto en el caso de las trompas, la Sí, flexibilidad que tienen y la sí. rigidez también. Y ¿Qué iba los a decir? elefantitos tardan como su primer año en aprender a usarla, una cosa así escuché. O sea, que ellos Sí, nacen y no tienen control de ella, tienen que aprender a usarla. sí, exactamente. A ver, déjenme. Sí, también tienen que aprender a usarla, sí, correcto. Espérense un momentito que nada más estoy. Este video lo vamos a utilizar, lo vamos a volver a revisar en otros momentos porque es un video muy bueno, pero había otro que yo necesitaba mostrarles, que es como un buen complemento para la clase, ¿no? Entonces déjenme buscarlo para colocarlo acá en pantalla. A ver, déjenme ver si este tiene traductores. A ver, déjenme ver aquí. Déjenme ver. Traductores en español están. Entonces, este es un video que habla, por ejemplo, de las formas de la vida, la forma que tienen los organismos. A ver, 1:31 es el minuto que estamos, pero vamos a mostrarle algo del inicio de este pequeño documental. Es el plan corporal de los equinodermos. Under the surface, echinoderms are equally unusual. The sea star skeleton is nothing like our own. Just beneath the skin lies a latticework made up of thousands of bony platelets. They're woven together by minuscule muscles which can flex the arms in any direction. They have incredible strength and endurance. A special protein allows them to lock their arms in position effortlessly for hours, something our muscles could never do. Instead of a brain, echinoderms have a nerve ring, a living relay station. It acts to coordinate the movements of their arms. How do creatures built on such a simple design, so different from our own complex bodies, manage to survive and even thrive? A ver, ese es el sistema, Echinoderms move and feed like no other los animals pies on Earth. ambulacrales. They use remarkable organs, completely unique in the animal kingdom. Hydraulically powered tube feet. A ver, te los dejé porque al inicio estaban hablando de lo que era el esqueleto
Pero me interesaba bastante la parte del sistema de los pies ambulacrales. Pareciera que normalmente ella se desplaza con sus brazos, pero en este caso utiliza unas pequeñas estructuras que están llenas de líquido, son flexibles y esos son los que le dan el movimiento. Me recuerda mucho, yo no sé, yo creo que todavía lo usan, ¿verdad? Los niños usan unas zapatillas en donde ellos de repente están caminando con las zapatillas, de repente salen patinando. Yo no sé si ustedes han visto esas zapatillas de niños o si se les han comprado a sus hijos. Las han visto, ¿verdad? Que normalmente usted piensa de que, bueno, están caminando y de repente se deslizan completamente, pero realmente es por las pequeñas ruedas. Es como si fuesen los pies ambulacrales, o sea, tienen muchísimas estructuras de estas muy pequeñas que son las que le dan el movimiento, ellas se empiezan a desplazar con esas que están a lo largo del brazo por debajo, en la cara ventral. Entonces, es muy práctico para el movimiento. Utiliza el sistema hidrostático, este mismo sistema. A ver, vamos de nuevo acá a la presentación. Eh, a ver, entonces, vamos a ver cómo se organizan las fibras musculares y en relación con el movimiento. En el caso de los organismos vermiformes, por ejemplo, la lombriz de tierra, tiene fibras musculares circulares y longitudinales, como decía acá el compañero. Esas fibras son antagonistas, o sea que van a permitir, por ejemplo, que una se elongue, la otra se acorta y se flexione. Entonces, la cavidad interna, el celoma que está llena de líquido, mantiene el volumen bastante constante. Esto permite que a la vez con la contracción de los músculos, que son antagónicos, músculos circulares, se va a disminuir el diámetro y esto va a permitir que se elongue el cuerpo en una dirección. Y en el caso, por ejemplo, de los músculos longitudinales, acorta el cuerpo. Recuerden que ellos están en esta posición así, a lo largo del cuerpo. Eso va a aumentar el diámetro, entonces eso va a permitir que el cuerpo empiece a desplazarse. Existen otras disposiciones musculares que en este caso, por ejemplo, las fibras transversas tienen unas láminas paralelas presentes que pueden estar, por ejemplo, en la lengua de los mamíferos, los brazos, los tentáculos de cefalópodos, los brazos de cefalópodos. Y las fibras radiales parten del eje central en planos perpendiculares. Están presentes en las trompas del elefante y en los tentáculos de los nautilus. Yo no sé si alguien ha escuchado los nautilus. ¿Qué grupo es el nautilus? A ver, alguien que de repente me lo busque si no lo saben. ¿Qué es el Nautilus? Entonces, los movimientos posibles que se encuentran en este tipo de esqueleto por esos músculos es elongación, acortamiento, flexión y torsión también. Y aquí podemos ver el músculo longitudinal en esta posición. Vean aquí, corre a lo largo. Podemos ver el músculo circular. A ver, aquí está el longitudinal y vean que por áreas vemos el músculo circular. Vean lo que están en estas regiones. Entonces vean que aquí en esta también las setas, que son pequeñas estructuras muy diminutas, van a contribuir al movimiento por la fricción. Es como anclaje. O sea que para impulsarse, las setas también juegan un papel. Y aquí va la dirección, por ejemplo, de la cabeza. Mientras un músculo se relaja, por ejemplo, este de aquí, el longitudinal, se va a relajar, el circular se contrae. Esto lo vamos a ver en esta región. La estructura se va a hacer alargada y lo que va a pasar entonces en la otra parte es que el músculo circular, por ejemplo, se va a relajar. Vea que aquí cambió y el músculo longitudinal se va a contraer. Por eso ven que el área que ocupa es mayor y al contraerse esa estructura se va a ver como compactada. Entonces ese movimiento es como si fuese una onda. Cada vez que se estira, se alarga en una parte, el cuerpo va impulsándose y va desplazándose de esa forma. Entonces es típico, por ejemplo, de este organismo
pero deben usar los dos tipos de músculos, más las paredes del cuerpo, más la cavidad celómica, más las setas. Es una combinación de varios elementos. A ver, entonces, Mario creo que puso algo de el Nautilus en este caso. A ver, déjenme. A ver, y también puso una imagen. Ajá, el Nautilus colocó allí que es un molusco del grupo de los cefalópodos, tiene una concha en espiral y posee tentáculos y se encuentra en las regiones Indo-Pacífico. Son de aguas profundas y allí tenemos la imagen del organismo. Son especies amenazadas también, ¿no? Amenazadas y vulnerables. Y tienen millones de años de estar en el planeta. Entonces, vamos a ver este grupo de organismos que son los primeros representantes que utilizan también en cierta forma el esqueleto hidrostático para la locomoción. Vean, por ejemplo, este caso de los pseudópodos. Vean que aquí hay un estiramiento. Déjenme enfocarlo para verlo. Miren cómo se va estirando la superficie del cuerpo, se van haciendo flexible por presión allí de organelos y de fluido interno y se va desplazando. Este es el caso de las amebas. Miren cómo se va desplazando. Parece un poco lento, pero realmente sí tiene. Y también ellos están en un medio acuoso por lo general. Estos son los pseudópodos. Mientras que en el caso de los cilios, los que tienen cilio, normalmente vean que ellos eh, utilizan estas pequeñas estructuras alrededor del cuerpo. Esto solo es lo que le da la movilidad, ese movimiento continuo, movimiento ciliar. Y en el caso de los organismos, por ejemplo, como todos estos son algas, tienen flagelo, el tipo de movimiento también que ellos desarrollan allí, en cierta forma también cumplen con estructuras del tipo de esqueleto. Entonces, pero en el reino animal también tenemos otros representantes. Aquí hay varios ejemplos de esqueletos hidrostáticos y tiene las características aquí. Por ejemplo, el caso de los pólipos. Aquí está el área que utilizan. Recuerden, la musculatura es importante. Dos tipos de músculos antagónicos. Tejido conectivo. eh, Tiene que tener fluidos y cavidades allí. em, y aquí, por ejemplo, explican cómo es que funciona, cómo mantienen el volumen, por ejemplo, por la entrada de líquido, agua que va entrando también. Y los movimientos son de elongación, de acortarse. Estos son típicos de estos grupos de los pólipos, que son los nidarias. En el caso de los vermiformes ya lo vimos, en el caso de los anélidos sobre todo, que tiene que ver con elongación, acortamiento. En el caso de los nemátodos también utilizan, bueno, aquí solamente tienen músculos longitudinales, pero tienen algunas fibras que se cruzan en el arreglo y aquí no tienen un espacio celómico, no está dividido completamente y en el esqueleto y aquí también el tipo de movimiento forman ondas, no hay un cambio en la longitud. Este es típico de nemátoda. En el caso de los equinodermos, nosotros vimos los pies ambulacrales. Aquí tienen unas ámpulas circunferencial y también tienen en los pies, tienen unos músculos longitudinales, unas estructuras longitudinales, tienen unas fibras cruzadas y hablan allí, por ejemplo, que no tienen una cavidad dividida. Parte del agua entra por el sistema vascular, que normalmente es un sistema muy efectivo en estos grupos de equinodermos, y le permiten logar el cuerpo, acortarlo también. El caso de el pene de los mamíferos, que para mantener la erección tiene que aumentar el volumen de sangre sanguíneo para poder mantener la presión y levantar el órgano.
Entonces, es interesante el mecanismo que utiliza. Vean a dónde vino a parar ese mecanismo. Pero algunos han tratado de resolver eso, por ejemplo, porque tal vez el órgano necesita ser más efectivo. Por ejemplo, el caso de organismos como los perros, los cánidos, que necesitan, por ejemplo, en este caso, mantener la erección por un tiempo mayor. Ellos utilizan lo que le llaman un hueso. Tienen un hueso allí en esa región. Parte de la estructura aumenta por la presión de fluidos, pero también hay un hueso que le da esa rigidez para mantener la erección. Entonces tienen fibras de colágenos, y allí tiene que ver mucho. Es muy interesante ese movimiento. Es un caso tiene un tejido eréctil, que le llaman cuerpo cavernoso o córpora cavernosa. Se llena normalmente con fluido y normalmente, recuerden que hay problemas también con el tiempo, la edad y alguna serie de problemas, también trae que, por ejemplo, hayan irregularidades. Ahí hay problemas a veces, y se utilizan algunos tipos de medicamentos también para tratar, o afrodisíacos, como les llaman, ¿no? De hecho, yo no sé si ustedes han visto programas médicos, pero hay veces que lo han mostrado allí que, no sé, a veces pasa que hay una contracción durante el acto y durante la cópula el órgano queda atrapado y esa pareja tiene que llamar a los servicios de emergencia. Llegan los dos unidos y entonces tienen que utilizar un relajante muscular. Y en el caso también de algún tipo de compuesto, a veces mantiene por mucho más tiempo y a veces, a ver, ¿eso qué sería? ¿Qué daño podría causar al tejido? A ver, mantener una erección por unas 3, 4, 5 horas debido al uso de un químico o algún producto. A ver, ¿qué daño podría causar? Flujo Ajá, sanguíneo, coagulación. ajá, ¿qué más? eh, Eso, Eso, lo que se me eso ocurre en el le, momento. Eso le haría mucho daño al tejido. Por eso que los médicos rápido tienen que usar un relajante muscular. Tienen que inyectarlo directamente. Es muy doloroso, pero también es muy doloroso en este caso mantener a largo plazo una erección, ¿no? Porque no está diseñado para eso. Es un mecanismo hidráulico de resistencia a los cambios en la longitud. Entonces, para mantener esa estructura. En los músculos hidrostáticos, en el caso de los brazos de los cefalópodos, los tentáculos, las lenguas del elefante, tienen unos músculos que corren transversalmente, en el área, longitudinalmente, es la forma que ellos tienen. No tienen unas fibras que se cruzan continuamente. El fluido llena las cavidades, se empaquetan en 3 dimensiones más o menos el arreglo de los músculos. Esto permite la elongación, el acortamiento, la torsión. Tiene esta flexibilidad de hacer la torsión. Y en el caso, por ejemplo, de los crustáceos, después de la muda, hay también unos músculos, un grupo de músculos que son antagónicos normalmente. Se secretan con las nuevas cutículas que se desarrollan. Hay una inflación más o menos del área donde está la cutícula, se llena con un líquido, y esto ayuda también al movimiento normal que involucra, por ejemplo, las uniones con las presiones a través de la cutícula también. Eso ocurre recién ellos hacen la muda. Entonces, ya como ven, hay muchísimas aplicaciones del movimiento del esqueleto hidrostático. Es el mismo funcionamiento, justamente. Entonces, pero vamos a ver que el siguiente esqueleto, que es el exoesqueleto, que es un esqueleto que decíamos, presenta algunas ventajas. A ver, vamos a ver qué ventaja presenta alguien que me diga las ventajas que presenta un exoesqueleto. El tener una armadura permanente encima. A ver, un caracol tiene Protección, un papá. exoesqueleto. ¿Cómo? Mayor protección, digo. Eh, sí, mayor protección porque tienen A una estructura bastante golpe, como rígida, mencionaba en la fuerte. recompensa. Exacto.
Sí, golpe, daño mecánico, evita la deshidratación, a ver qué otras cosas. Esas son ventajas, Incremento, ventajas. Ujú. incremento de fuerza, puedes levantar cosas más pesadas. Podría ser porque utilizan, por ejemplo, esas placas y esas estructuras se encajan y a veces mantienen una presión. Por ejemplo, el caso de los escarabajos Hércules. Tienen muchísima fuerza para levantar varias veces el tamaño de su cuerpo, o sea, la masa. Pero sí, en cierta forma, el mantener. De hecho, han estado desarrollando exoesqueletos para levantar peso. Por ejemplo, una persona se coloca un traje especial que ni siquiera tiene que ser como robótico, y esto le ayuda a levantar varias veces su peso. O sea, varias veces el peso que una persona normal cargaría. Entonces, sí, utiliza ese mismo mecanismo, exactamente. Tiene que ver con la fuerza también. Pero tiene algunas desventajas, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, el crecimiento. Está limitado el crecimiento. Por ejemplo, los de carbonato de calcio es un material inorgánico. Se encuentra en los exoesqueletos duros de los invertebrados. Los corales pétreos tienen exoesqueletos completamente de carbonato de calcio. Protegen a los pólipos, que son las estructuras más sensibles allí de los medios físicos, la atención, sí, también del ataque de los depredadores, aunque hay peces que terminan, los peces loro, ¿verdad? Que tienen unas placas en la boca que son como si fuesen dientes muy fuertes. El carbonato de calcio proporciona un sustrato para la fijación, lo que permite que las colonias de corales crezcan, van creciendo unas encima de otras, o sea que en las colonias nosotros podemos, si nos fuésemos hacia atrás en el tiempo, iniciaron hace muchísimo tiempo esas colonias, porque están creciendo sobre el exoesqueleto de otros individuos que se establecieron allí. Entonces, pero es inusual encontrar carbonato de calcio como el único componente del esqueleto. No es en este caso el único. Se presenta junto con materiales orgánicos, proteínas. Por ejemplo, el material de la cascadura, característico de muchos moluscos. Ese es uno de los casos. A ver, ¿de dónde tomará el carbonato de calcio para construir esa estructura? La construye directamente de su cuerpo. Eso es bien interesante. Miren el caso de nuestros dientes. Nosotros las construimos, pero también hay un mecanismo metabólico. A ver, en el caso de los moluscos, ¿cómo construyen esas conchas de carbonato de calcio? Hay una relación, a ver si el que me la busca allí. A ver, la presentación está todavía, no la veo. ¿Ustedes la están viendo en la pantalla? Ah, sí. Sí, sí se ve. Sí, 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 ya la estoy viendo. A ver, entonces, a ver si alguien que es rápido en la búsqueda me encuentra algo de esa información. A ver, entonces, para saber, parece que aquí como que está apareciendo es la otra pantalla. A ver. Sí, ya dejé de compartir. Ahora sí dejé de compartir. Pensé que estaba allí. A ver, entonces, el exoesqueleto cuticular, que es el exoesqueleto típico de los artrópodos, está distribuido en muchos grupos de invertebrados. Eh, Está formado por unas proteínas endurecidas por la acción de los fenoles. El proceso se llama curtido. Y se pueden incorporar sales minerales dentro de la cutícula para mayor resistencia, rigidez. Caso de los crustáceos, de los insectos, por ejemplo, el exoesqueleto de quitina. Y aquí vean dos representantes que están con esa armadura, pero tienen algunas áreas flexibles, pero es sobre todo entre piezas, ¿me entienden? Entre lo que le llaman tagmas. A ver, entonces, a ver, ¿alguien encontró de dónde toma el organismo, de dónde hace la síntesis de carbonato de calcio? ¿Lo produce el mismo cuerpo, en el caso de los moluscos, o lo toma de otra fuente? A ver, ¿encontraron algo? Encontré mineralización con carbonato de calcio, que es lo que hacen los artrópodos, específicamente los crustáceos, y esclerotización, curtido, enlaces cruzados
entre proteínas que rigidizan, que es típico en los insectos. Prácticamente lo mismo que tenemos acá. A Ajá, ver, otra cosa, Mario. Búsquese otra cosa. Es que estoy teniendo, no soy veo la Aquiles. presentación. Muda Digo, Aquiles, sí. ecdisis, Sí, ecdisis, para Ecdisis, sí. crecer. No, Apólisis, no, líquidos, Aquiles. mudas, ok. Aquiles, me interesa más es carbonato de calcio, pero relacionado con moluscos. ¿De dónde ellos sintetizan ese carbonato de calcio? ¿De dónde toman la fuente, parte O de sea, esa pero fuente? usted quiere saber el medio de donde se toma. La Porque fuente yo de estaba buscando, producción. Sí, dígame para ver. estaba buscando y dice que los moluscos obtienen el carbonato de calcio principalmente del agua del mar, del cual absorben los Eso, iones de calcio y ahí carbonato está. para construir sus Ahí está la razón. conchas. Vean de dónde la obtienen, del medio directo. Pero es una síntesis compleja. Entonces, pero vean, por ejemplo, en este caso, esto es parte de los cómics. Hace como 50 años estos cómics se desarrollaron. Y aquí muestran, por ejemplo, el ataque de hormigas y moscas gigantes. Y aquí, por ejemplo, hay uno que dice, las moscas gigantes, vean, atacando a unas personas, el terror en el ferrocarril, vean una hormiga que ataca el ferrocarril, unos hombres, unos soldados batallando contra, en este caso, un insecto gigante que parece como una mantis. Este caso que hay un insecto atacando directamente una central eléctrica. Este otro en donde ya capturó una víctima y se lo está comiendo uno de los insectos. Este caso que capturan a una mujer, y el soldado está tratando de ayudarla. Y en este otro caso que es horror en París, hay un cien pies gigante atacando la Torre Eiffel. Pero vean que todos esos cómics relatan un tipo de organismo gigante que está en este caso atacando y es invencible. A ver, ¿será posible que uno pueda encontrar un insecto de ese tamaño o un artrópodo, por ejemplo, ese que está atacando la Torre Eiffel? ¿Será que pudo haber existido insectos de ese tamaño? A ver, Si lo hizo, no era en nuestra atmósfera. ¿cómo? Si lo hizo, no lo hizo en nuestra atmósfera. Ujú. ¿Por qué? Creo que era una atmósfera con menos oxígeno, creo que fue. Más oxígeno. En el Más periodo oxígeno, carbonífero. más oxígeno y mayor humedad. Sí, también varió las condiciones. Pero en ese tiempo, sobre todo las libélulas grandes, que hay registros fósiles de ellas, la envergadura alar no era tampoco muy grande, ¿me entienden? No era que estaba muy desarrollada, no era más allá de un pie, de extensión, de longitud. Entonces, porque hay unas razones que tienen que ver mucho con el sistema de tráquea para lo que es la respiración. A ver, nuevamente, ¿será que en algún momento pudo haber existido insectos del tamaño de un dinosaurio? Y dinosaurio es el caso, ¿no? Dinosaurios sí existieron, 40 metros de altura. Estos gigantes, ¿no? A ver, pero entonces, insectos, No creo que tan grandes, ¿por qué? por el tipo de esqueleto, Exactamente. como El, los mamuts que tienen, igual que n- nosotros, mamíferos, nunca tienen los podría, sí, nunca. De levantarse. hecho, sí, de hecho, los que lo tienen son los que tienen endoesqueleto. Pero los de exoesqueleto no, porque los cangrejos más grandes, que es el cangrejo japonés, ese cangrejo no es tampoco tan grande. Sobre todo son las patas. El mismo cuerpo en sí no es tan grande. Pero a ver, póngase una foto allí de un esqueleto, de un cangrejo japonés, que es uno de los más grandes. Pero lo que le quiero decir, sí, el exoesqueleto es muy pesado, para poder llevarlo, y si aumenta el tamaño, aumenta la superficie, el área, así mismo va a ser imposible, y por la gravedad. Recuerden que la gravedad es una fuerza que actúa directamente sobre los organismos aquí en el planeta. Eso sería imposible cargar un exoesqueleto de ese tamaño de un organismo. A ver, sí, ahí tiene el cangrejo japonés. Entonces vean que estos cómics simplemente son ciencia ficción.
Y bueno, gracias a Dios tampoco que existan, ¿verdad? Porque imagínense atacándonos a nosotros. A ver, aquí en Panamá, donde hay un tranque continuo en las tardes, usted entra al corredor norte ya a las 5 de la tarde y queda allí. Imagínese que entre uno de esos animales allí a esa área, mataría a todos los que están allí trancados completamente. Imagínense los horrores de eso. Gracias a Dios no existen arañas gigantes tampoco. También están en la misma situación que los insectos. A ver, entonces, y bueno, la quitina es un polisacárido, es similar en estructura más o menos a la celulosa, son polímeros. Le da a la cutícula la fuerza, vean, en este caso, eh, a ver, déjenme ver si vean, en una sección está formado, por ejemplo, por varias capas de tejido. Vean que más o menos 1 milímetro de espesor para este animal. Y vean que aquí tiene una epicutícula, tiene una exocutícula y una endocutícula. Son varias capas. Si usted tomara una de esas secciones y la analiza, vean que tiene estructuras helicoidales de proteínas que están entrelazadas, apiladas, parece como la madera cuando se apila, y eso hace que esas conexiones le den mayor dureza. Y vean aquí, por ejemplo, vean esto está formado por una red más o menos de pequeñas estructuras tubulares. Y entre ellas hay minerales, hay pigmentos también que le dan el color. Y vean la estructura molecular, si la vemos en esta región, vean todo el polímero, es muy, muy complejo. Hay unas cadenas y esas cadenas también tienen una configuración. Esta es la alfa quitina. Vean que cómo es esta forma casi tubular, ¿no? El entramado. Entonces, y vean que tiene también la posición de los enlaces allí, cómo están enlazados. Y vean que tienen puentes de hidrógeno, tienen hidróxidos, nitrógenos. Y vean aquí también están conformadas por nanofibras de quitina apiladas. Y vean que si tomáramos una de estas secciones de aquí y la analizamos, aquí vean que tienen haces internos de fibras de proteína que nos recuerdan, por ejemplo, a esa estructura de la fibra muscular, ¿verdad? Se parece en algo a la fibra muscular que tenía unos múltiples filamentos. Entonces vean que es una estructura de mucha resistencia, mucha dureza. Es el componente más importante de la cutícula. Es insoluble en agua, en alcohol, en éter, en ácidos o concentrados alcalinos. Vean que tiene mucha dureza, o sea que tiene muchísimas ventajas también el poseerla. Pero ventaja, ya lo hemos visto, alto grado de protección, brindan a los órganos internos contra el daño mecánico y la desecación. Desventaja, masa relativamente grande de la estructura esquelética en proporción al tamaño de los tejidos blandos. Los tejidos, todo lo que está por debajo ocupa un área menor. La incapacidad de algunos animales para remodelar el esqueleto una vez que ha sufrido algún daño y repararlo. Ocurre cuando el adulto solamente se puede reparar en los estadios inmaduros, que son los estadios anteriores. Y el crecimiento es limitado por los tejidos esqueléticos que son rígidos. Los artrópodos han resuelto este último problema desechando el esqueleto, el exoesqueleto viejo, lo mudan, lo reemplazan por uno nuevo, uno más grande y bien a la medida, ¿no? Entonces, inmediatamente después de la muda, el nuevo esqueleto es suave, dócil, como decía acá, creo que era Aquiles, ¿no? Lo que le permite estirarse para adaptarse al mayor tamaño. Hay un estiramiento allí inicial. Tiene que pasar por un periodo de secado también. Incluso hay presión de gases también para poder y de fluido para poder extender las alas, por ejemplo, de las mariposas. Durante ese periodo el animal se hace muy vulnerable para los depredadores. Entonces, bueno, el tegumento es una cubierta. Vamos a ver en adelante lo que ya es el tegumento, que es una cubierta de soporte. Déjenme ver, es que aquí en esta parte yo quiero darles esto, pero aparte.
Déjeme ver, vamos a ver el endoesqueleto, que creo que casi está es al final. A ver. A ver, entonces, vamos a inventar, mientras estoy buscando acá la presentación, vamos a inventar una pequeña, eh, como quien dice, para poder opinar, ¿no? Este, bueno, si existiera la reencarnación, entonces se le ofrece a usted la oportunidad de escoger ambos tipos, o sea, cualquiera de los dos tipos de esqueleto, que lo que hemos visto, ¿no? El esqueleto hidrostático o el exoesqueleto. A ver, Mario, y a usted le ofrecen, bueno, usted va a regresar nuevamente a la vida después de haber vivido mucho tiempo, va a reencarnar, pero usted tiene que escoger cuál de los dos por las ventajas. ¿Usted cuál escogería de lo que haya aprendido, Mario? ¿El esqueleto hidrostático o el exoesqueleto? ¿Cuál de los dos escogería? Mire que yo, tomando en consideración no solo el exoesqueleto, yo doy directamente al exoesqueleto. La verdad es que yo, para mí el exoesqueleto, primero porque me protegería de, por ejemplo, Ujú, otros animales, otros depredadores, entonces yo le vería bastante ventaja en ese caso. Ciertamente, bueno, lo del tamaño, que mm, prácticamente es un tamaño como definido, digamos, claro. pero la protección no me la quita nadie. Sin embargo, el esqueleto, el otro no me ofrece eso. Claro que la movilidad es mayor y Sí. sin embargo no me ofrece ninguna ventaja en cuanto a protección, pues. Ya, bueno, muy bien. Gracias, Mario, por la opinión. A ver, Sueli, le dicen a usted, yo no sé si Sueli, yo creo que está escuchando, ¿verdad? Sueli, le dicen a usted Sí, de que, profe, lo bueno, escucho. Sueli, ya no le tengo exoesqueleto, lo que me queda es es esqueleto hidrostático. A ver, entonces usted allí para utilizarlo, usted tiene que encontrarle mejor las ventajas. A ver, ¿cuál ventaja usted encontraría por encima Eh, del exoesqueleto? Porque ese es el que ya le tocó a usted. el Usted no va a empezar. endoesqueleto, profe. No, Estamos no, no, hablando y porque recuerde que estamos haciendo una comparación solamente para escucharlos, a ver qué han aprendido. Pero le dice a usted, el mismo creador le dice a usted, no, ya, Sueli. Lamentablemente ya se llevaron el último exoesqueleto y a usted le toca el hidroesqueleto o el esqueleto hidrostático. Entonces usted, pero para usted no sentirse frustrada, usted dice, no, sí tiene muchas ventajas. A ver, dígame las ventajas, Sueli. Sí, las a ven- usted le tocó bailar con la que no baila muy bien. A ver, diga. Ahí me tocó bailar con lo que quedó, cómo hacer limonada. Si el Sí, cielo me cayó exactamente. limón, aprendo a hacer limonada. Ujú, Bueno, pero tiene la ventaja de la flexibilidad, el crecimiento es como continuo, por así decirlo. ujú, sí. Eh, para mí el crecimiento sería genial, porque yo nada más mido 1,55, profe, así que si yo en mi próxima vida puedo medir más, amén. ¿Verdad? Utilizando Sí, este sistema, es cierto, ¿ah? claro, es Sí, sí, sí. ligero, es más liviano, ¿no? Más Sí, sí. liviano. Sí, en cierta Igual forma, tiene sí. Ujú. protección de órganos internos, no me voy a quebrar un hueso, por así decirlo, como ahora, y después esperar ahí un par de meses que eso suelde bien. Sí, es Tiene su cierto. ventaja, profe, Sí, tiene su sí, sí, tiene su ventaja. ventaja, sí. Qué bueno que usted le encontró la ventaja, sí, qué bueno. No, recuerden, yo no quiero que ustedes estén como pensando de que no, este se quedó atrás, este no funciona así. Recuerden, les estamos hablando de evolución, por eso que se llama estructura y función. Esto. Y si ha quedado con algunos grupos, esa línea es por algo, ¿no? Recuerden también, ellos tienen su ventaja, como dice Sueli, tienen ventajas. A ver, entonces vamos a revisar el endoesqueleto, que es el esqueleto, en este caso, interno. Y después vamos a ver, son las estructuras ya directamente como la cutícula, por ejemplo. A ver, entonces el endoesqueleto es una estructura que sostiene, a ver, déjeme cerrar aquí. Sostiene el cuerpo de algunos animales, pero desde el interior. Permite que se pueda mover la estructura y a la vez va alando y eso le da el movimiento por flexiones de músculos unidos a tendones conectados al hueso. Los animales como los peces, las aves, los mamíferos tienen endoesqueleto.
Los animales que son más complejos les sirve como un anclaje para estructuras como los músculos. Vean todos los que están allí en esa imagen. Les he puesto incluso hasta la evolución de los homínidos. Todos tienen el esqueleto, sobre todo vertebrados, ¿no? Vertebrados es lo que utilizan mucho ese mecanismo. Otros animales como los tiburones tienen muy pocos huesos realmente, tienen un endoesqueleto, pero es de cartílago. De hecho, en la evolución también surgió una estructura que no era ósea, era de cartílago, es como una alternativa, ¿no? Viven toda su vida adulta con soportes cartilaginosos, que no dejan el registro fósil. Lamentablemente, cuando se les estudia en paleontología, no hay un registro fósil que les permita decir, bueno, tiburón que encontramos en tal región, o sea, no podría uno ver toda la secuencia, lamentablemente. Esos endoesqueletos son más flexibles que el hueso, pero son menos resistentes. Tienen sus desventajas, ¿no? Los que tienen cartílago. Y las partes del endoesqueleto, vean, está formado, por ejemplo, vean esta región del cráneo, está protegiendo directamente el encéfalo. eh, a ver, déjenme buscar. Y vean que todo, cómo está el contorno. De hecho, ustedes cuando estudian, por ejemplo, en las ciencias forenses se puede reconstruir a través del esqueleto y sabiendo más o menos algo de las etnias y de las regiones a donde fueron encontrados, usted puede definir bien cómo es la estructura corporal externa. Es una predicción. Actualmente existen hasta software, pero ellos los modelan inicialmente en esas masillas de modelaje. De hecho, hay una serie muy interesante en donde lo utilizan, por ejemplo, CSI o en Bones. Yo no sé si alguien ha visto esa serie que se llama Bones. Es una serie muy interesante. Los invito a verla. ¿La han visto? Serie Bones. Es una muchacha que es antropóloga forense, empieza a hacer investigaciones, es una doctora. Sí, sí la Bueno, vi. es muy interesante la trama, ¿no? Entonces, bueno, aquí vean que usted puede modelar la estructura externa, sabiendo más o menos dónde van ubicadas, porque es como si fuese una cubierta completamente. Entonces, vean, tiene incluso la médula pasa entre la estructura, está protegida totalmente. Vean que incluso hay áreas que parecen más vulnerables porque no está dentro de la caja torácica. Vean dónde está el abdomen, por ejemplo, pero casi todo esa estructura es sobre todo para movimiento. Es bien importante para el movimiento, ¿no? Y bueno, pero hay otros grupos, por ejemplo, cefalópodo, en cierta forma también podría estar utilizando un mecanismo con una estructura de soporte interna, parte de su cuerpo, de lo que es el endoesqueleto. Bueno, los peces que ya los conocemos. La función principal, movimiento, son muy rápidos. De hecho, han puesto a correr, por ejemplo, los galgos versus los chitas versus las gacelas. Y han visto, por ejemplo, ponen a correr para ver las velocidades que desarrollan. Usted sabe, por ejemplo, este corredor famoso que no lo han superado fácilmente, este Usain Bolt, que corre los 100 metros planos en no sé cuánto tiempo es que más o menos en segundos. En segundos. 980, 981. Imagínese eso. Qué barbaridad. Entonces, pero pasa algo. Cuando han hecho, de repente después les consigo ese video, pero cuando han hecho las carreras para ver las marchas entre diferentes grupos, como esto que le menciono, y un humano, normalmente hay una distancia que ellos recorren a cierta velocidad. Después de ese periodo, normalmente el animal empieza a tener problemas de calambre, se agota, o sea que es una energía que tiene un cierto periodo, pero el desplazamiento es muy rápido gracias a este esqueleto. Pero el humano está diseñado para mantener en cierta forma constante la marcha. Entonces han hecho eso y han visto, por ejemplo, que mientras los animales, estos otros animales se cansaron y eran muy rápidos, iban por delante varios metros, luego cuando ellos se cansan, el humano siguió. ¿Por qué? Porque tenemos adaptaciones también.
diseñadas para resistencia más que velocidad. Pero vean, esto es gracias al poseer esta estructura. Vean que es una estructura rígida, ya lo hemos visto a través del tejido que lo recubre, es un tejido compacto. Y vean que la médula ósea está dentro, ubicada dentro, y tiene irrigación sanguínea también. Y hay un hueso que le llaman hueso esponjoso, que es parte de esa estructura. Vean, esta es parte del tejido óseo. Y el esqueleto entonces se divide en esqueleto axial. Ve, déjenme un momentito para que vean esto. A ver, entonces allí creo que aquí terminó el video pero lo que les quiero decir es que es el esqueleto axial, que es el esqueleto del eje, que es el que mantiene la postura. em, Está en el eje central. Tiene que ver también con la posición de la columna, las vértebras cervicales. Ese es el esqueleto que desempeña un papel en el mantener la postura allí, ¿no? Y por ahí recorren entonces la médula y vean el esqueleto en otros grupos. Vean esta región de aquí que tiene que ver con, a ver, esta región. Este es el esqueleto axial. Vean que recorre esta área de aquí, toda esta región. Y vean en este caso, esto estamos hablando de cuadrúpedos. Este es el esqueleto axial, pero el esqueleto apendicular, que es donde están los apéndices, es esta región de acá. Es donde es directamente los apéndices. O sea, los dividen con un criterio por las diferencias que existen y el papel que desempeñan cada uno de esos esqueletos. Y el esqueleto apendicular, vean el movimiento acá. Eso es parte de las estructuras que lo componen. No solamente están los apéndices, sino que también es las conexiones con las cinturas pélvica y cintura pectoral, que es donde está ubicado. Por ejemplo, en el humano tiene unos 126 huesos. Interviene, su papel en la locomoción es grande. Recuerden lo que les dije, la marcha continua es esa capacidad. Em, Permite que se puedan manipular objetos y elementos del entorno gracias al poseer estructuras para tomarlos. Y son apéndices del esqueleto axial, o sea, se conectan con el esqueleto axial. Entonces, a ver, entonces, pero los huesos se clasifican en varias, por las regiones. Por ejemplo, en el esqueleto apendicular, ustedes van a ver la cintura escapular, que es esta región de acá. Véanlo por detrás, donde están las escápulas, que tienen unas conexiones acá. Es porque viene de bien atrás. E incluso hay personas que a veces sufren algún tipo de desgarre o durante un accidente, y tienen que hacerle cirugía de esa región, y esas regiones demoran mucho en volver de nuevo a restablecerse. Entonces aquí está la cintura pélvica o pelviana, es esta región de aquí. Vean que cómo son las dos conexiones y son pares, porque recuerden que tenemos simetría bilateral. Y bueno, están los huesos de la cintura escapular, como ya les dije, que están en la región anterior, los miembros superiores, que son los brazos, los huesos de la pelvis, que es esta región de acá, y los huesos de los miembros inferiores, que es esta región que tiene que ver con las piernas. Entonces, esto es parte del esqueleto apendicular.
Entonces, la cintura escapular es bien, bien importante. Vean dónde están conectadas las escápulas y las clavículas. Y los huesos del miembro superior, por ejemplo, que son estructuras homólogas también con las de los miembros inferiores. Vean aquí, por ejemplo, el brazo está compuesto por el húmero, que es este hueso que conecta a la región ya donde está la cintura. Y vean que luego se conecta con dos huesos adicionales que son el radio y el cúbito, forman parte de lo que es el antebrazo, y la muñeca que está formada por muchos huesecillos. La muñeca es muy compleja también, la misma estructura anatómica. Reconstruirlo no es fácil. Y los huesos de la mano, que es lo que les decía, por ejemplo, las muñecas, la muñeca está formada por los huesos carpianos, vean que es como si fuera huesos casi redondeados, unos unidos con otros. La palma de la mano que tiene los metacarpianos y los dedos tienen las falanges. Entonces, estos son los huesos de la mano. Vean cómo se conectan, por ejemplo. Hay otros huesos como los escafoides, los trapecios, los grandes, por ejemplo, vean esto, los grandes, los piramidal, los ganchosos tienen todas unas conexiones allí donde está la muñeca. O sea, la muñeca es bastante compleja. De hecho, cuando se hacen comparaciones, por ejemplo, en la evolución de las muñecas, por ejemplo, con otros grupos de mamíferos, la tendencia ha sido a la fusión de huesos. ¿Me entiendes? Había mucho más huesecillos antes. Entonces aquí la cintura pélvica, por ejemplo, vean el ilion, el pubis, el isquion. Vean que aquí están conectados, el isquion está conectado directamente con el pubis. Vean esta región de aquí, vean estas conexiones acá. Ellos se pueden separar. Si se sufre una fractura, imagínense en esa región pélvica. Por eso que hay que tener tanto cuidado, ¿no? Entonces, y vean que en el caso de las diferencias entre masculino y femenino, o masculina y femenina, vean estas regiones, el arco pubiano, vean, en esta parte hay unas diferencias marcadas. Vean, esta región es mucho más ancha y el borde del estrecho pelviano, vean, esto es casi circular, este casi es ovalado en el femenino. Y ¿por qué será? A ver, alguien que me diga por qué será que hay unas diferencias marcadas. Porque hay diferencias para identificar el sexo y se puede, de hecho los forenses, los antropólogos forenses pueden identificarlo fácilmente, pero eso depende de la edad también, porque los niños de ciertas edades es bastante difícil identificar si era un niño o una niña. A ver, ¿por qué será que hay unas diferencias marcadas allí en esas estructuras anatómicas de un adulto? A ver, Por alguien el, que me lo diga. Ujú. bueno, profe, eso es porque ya obviamente el cuerpo de las mujeres de la parte femenina ya está diseñado también para lo que viene siendo la reproducción y tomando en consideración lo que viene siendo el embarazo, pues Ujú. exactamente esa parte pélvica es para permitir el paso de lo que viene siendo el bebé cuando se dé Claro, la gestación y claro. demás. Ujú, sí, principalmente tiene que ver con eso. Entonces, y sí hay unas diferencias bien, bien marcadas, pero como les digo, por el estado de inmadurez a veces no se puede definir prácticamente si está muy, muy inmaduro, no se define completamente si es un niño o una niña cuando se encuentran restos óseos. Y aquí, por ejemplo, pueden ver el miembro inferior, es muy parecido, les decía que casi que tiene mucho parecido, lo único que los huesos, vean este de aquí, el fémur. Vean que es parecido al húmero, ¿verdad? Pero este es mucho más largo, mucho más desarrollado, tiene una cabeza que conecta directamente con la cintura. Y vean aquí las conexiones con las rótulas, vean con la otra parte que sería la pierna, que está formado por la tibia, el peroné y el pie. Y el pie en sí también tiene metatarsiano y falanges. El otro era metacarpianos, ¿verdad? Este es metatarsianos. Entonces, y vean los huesecillos que lo forman también, donde está la región del talón, del pie, también son bien complejos. De hecho, esa estructura
¿Por qué será que tienen tantos huesecillos? A ver, alguien que me lo relacione con el peso y la estatura de una persona. A ver, qué función desempeña tantos huesecillos? ¿Por qué no fue más práctico para la evolución crear una sola pieza? A ver, alguien que me lo diga. A ver, ¿por qué será? Una sola pieza no es más funcional. Estoy hablando de esta región del talón. A ver, ¿alguien tiene idea? ¿Será por la distribución del peso, profe? Ujú. A ver, relaciona, hermano. Descríbamelo mejor para ver. O Ujú, sea, al haber más, digamos, más estructuras, pues se ujú, puede distribuir el peso de forma más uniforme entre ellos. Al ujú, haber una, el ujú. peso, digamos, es de una forma más, no sé si sería la palabra correcta, pero como puntual, pues no hay realmente una Ajá, sí, distribución equitativa. exactamente. Sí, sí, tiene mucho que ver con eso. Por la presión allí, por el peso, sí, la distribución allí en diferentes estructuras allí se equilibra, ¿no? Entonces, y bueno, vean aquí lo que es la región del tobillo, los metatarsianos, las falanges. Esos son los huesecillos del pie, los huesecillos del tobillo. Vean estas regiones de acá. Incluso hay una que se llaman astrágalo. No es que esté astrágalo, navicular. Vean que aquí los nombres sí son diferentes, ¿ah? Cuneiforme, cuboides, calcáneo, calcáneo. Y yo casi siempre me recuerdo es calcáneo, ¿no? Y el esqueleto apendicular, por ejemplo, como parte de las estructuras óseas de otros animales. Vean cómo está formado, por ejemplo, un cuadrúpedo. Vean que estos huesecillos de esta región están en una posición diferente, ¿verdad? Vean que no es igual a cómo está, por ejemplo, la cintura pélvica es como más alargada, ¿no? También, véanla aquí en esta posición. Es principalmente por la posición esta de tetrápodo, que tiene que permanecer, o sea, anclados los dos miembros al mismo sustrato, al mismo tiempo. El caso nuestro, que somos bípedos, es muy diferente, ¿no? Pero también nos trae algunas desventajas ser bípedo. Entonces, pero vean esta posición, casi todos a ver, déjenme sacar casi todos los cuadrúpedos tienen esta forma del miembro inferior, vean, está casi inclinado y esta región de acá, vean la posición que tiene, es una posición muy diferente, es mucho más alargada y no es, vean que la superficie de apoyo realmente es bien pequeña. Usted ve este animal grande sostenido como por una pequeña área de superficie. Usted dice que, pero ¿cómo se sostiene ese animal que es como un, que ocupa un área grande, pero se sostiene sobre cuatro pilares, ¿no? Cuatro pilares que realmente cuando van a distribuir el peso pareciera que no va a sostenerlo, ¿verdad? Pero sí lo sostienen animales grandes. Pero vean que los elefantes, por ejemplo, tienen unos pilares mayores, ¿no? Y el esqueleto, por ejemplo, de los peces, vean que es mucho más complejo en el sentido de que hay muchísimos más huesecillos, están unidos a las aletas, por ejemplo, los radios estos. Y también algunos tienen espinas en estas regiones, vean las costillas. Hay mucho más huesecillos finos, mucho más huesecillos conectados. De hecho, cuando yo mando a hacer normalmente un esqueleto en preparación de material biológico, el pez es uno de los que más cuesta armarlo. El modelo clásico es el de ave, el de gallina, pero el modelo más complicado es el modelo de peces. Cuesta mucho. El modelo de anfibio es uno de los más sencillos. Y vean aquí las adaptaciones que tiene, por ejemplo, bueno, estas son adaptaciones que ya tienen básicamente que ver es con la estructura corporal. A ver qué más hay por acá. Sí, la locomoción, por ejemplo, la forma como nadan los peces. Vean esta área de curvatura, por ejemplo, que ellos siguen ese patrón en forma de S, es sinuoso. Esto le da el movimiento. Vean que este de acá, la postura es muy diferente. Vean que en cada uno, por ejemplo, el área que ocupan de un lado y otro del movimiento es diferente. Eh, bueno, ahí pueden ver también en la forma del nado, vean cómo él desplaza el agua en ciertas direcciones.
y tiene que ver con la fuerza. Y las adaptaciones, por ejemplo, de las aves que tienen huesos neumáticos, que son huesos que tienen mucha porosidad, tienen espacios de aire allí, los hace livianos. ¿Por qué será que los hace livianos? Y hay mucha fusión de huesos. ¿Por qué ellos tienen huesos livianos? Pueden ser un ave grande como un pelícano, un águila arpía, pero tiene huesos livianos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, alguien que me lo diga. Porque los hace más ligeros a la hora de volar. El vuelo. El vuelo es una actividad que requiere, en este caso, de menos peso. Entonces, por eso que requiere, a ver, requiere de que los huesos sean livianos, realmente. Y los huesos, hay fusión de huesos, por ejemplo, en el área del cráneo. Hay unos huesos fusionados. Aquí la tendencia es a ser fusionados. También tienen la mandíbula, es reemplazada por un pico córneo. Y hay muchas modificaciones en las fusiones, por ejemplo, de la cintura pélvica. Incluso tienen una quilla y un anclaje de músculos unidos allí a esa región. Entonces, esa fusión de huesos es bien importante en el grupo por el vuelo, la capacidad de nadar. Bueno, ellos tienen capacidad de nadar y capacidad de nadar, de caminar. Y porque ellos también son bípedos, ¿no? Ellos tienen también una tendencia a ser bípedos, no son eh, cuadrúpedos, no son tetrápodos. Tetrápodos que se apoyan en las cuatro patas. A ver, entonces esto es un resumen de ya el endoesqueleto. Entonces, a ver, entonces, sí tienen ventajas, desventajas, los tres tipos. Pero este es uno de los que ha evolucionado sobre todo en vertebrados. Lo han hecho una estructura por excelencia. Vean que el exoesqueleto, el grupo animal que lo ha hecho una estructura por excelencia, ¿cuál era? ¿Qué filum es en el exoesqueleto? Que uno dice que, wow, estos animales, casi la estructura que utilizaron es esta. A ver, ¿cuál es el grupo en el caso del exoesqueleto? Les dije que el endoesqueleto básicamente los vertebrados, los cordados. A ver, exoesqueleto, Artrópodo. ¿quién? Artrópodos es por excelencia los que han diversificado, radiado con esa estructura. Entonces, que tiene ventajas también, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que nos correspondía con lo que es el soporte y movimiento que utilizan los organismos para poder desplazarse. em, Tiene muchas ventajas, como les decía, y también tiene que ver con, bueno, aquí la forma, la fisiología también es importante, aquí la forma como, por ejemplo, las conexiones con fibras, tendones, por ejemplo, en el caso del el endoesqueleto para funcionar como si fuesen palancas para el movimiento. Entonces, más o menos, bueno, esto es esta parte, tiene que ver con este sistema principalmente el esqueleto. Y después vamos a ver entonces ya lo que es tegumento que está asociado. A ver, entonces yo creo que por ahí nosotros les pasamos un laboratorio de tegumento también, ¿verdad? Yo creo que yo le pasé al profesor en estos días uno de tegumento. ¿Ustedes lo vieron? Que tenía que ver con escamas, con plumas, con estructuras, con la piel. ¿Ese el profesor se los pasó o no se los ha pasado todavía? Todavía no. Ah, bueno, no se las ha pasado, pero bueno, ese es uno de los laboratorios que hay que también revisar. Entonces, porque está relacionado con este tema. Así que bueno, entonces ya saben los de la charla para el jueves y vamos entonces a seguir desarrollando otro tema. Así que, a ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar o algo adicional? ¿Algo de Más que las nada una preguntas? pregunta, profe. Usted cuando dijo que prepara los cuerpos, eso, ¿cómo hacen para descarnar, o sea, como eliminar el tejido muscular de esos animales? ¿Usan algún escarabajo o algo que se coma? Es interesante lo que usted está diciendo. Esa es parte de la técnica, pero nosotros no la usamos porque para poder hacerlo toma un poco de tiempo. Hay varios métodos, por ejemplo, el enterramiento,
que es utilizar la fauna asociada a la tierra, en este caso artrópodos, que empiezan a remover todo lo que es tejido, pero usted normalmente tiene que remover con algún tipo de cuchilla, remover el tejido más grueso, el músculo más grueso, y lo que va a quedar adherido es lo que usted deja. Yo lo Entonces, que he hecho, parte de la técnica puede ser una técnica química, utilizando químicos que a veces descalcifican y a veces terminan dañando el hueso. correcto. Puede utilizar peróxido de hidrógeno, agua en punto casi de ebullición. Usted le va colocando y va, pero allí en esa etapa usted le ha tenido que remover casi un porcentaje muy grande de músculo. O sea, que lo que quede adherido sea lo mínimo. Las candelillas Eh, hacen un mejor trabajo. Eso mismo, usted también a veces busca nidos de candelilla, lo deja allí, ellas se empiezan a limpiarlo, pero el caso más conocido, que es el clásico, es el de los coleópteras, que son unos derméstides, se utilizan en colecciones de vertebrados para la limpieza de los huesos, dejan todo totalmente limpio, ellos se comen todo, entonces es muy bueno como parte de la técnica, pero aquí no lo utilizamos porque tendríamos que tener unas colonias especialmente para poder aplicar ese método. Entonces acá lo que utilizamos es el método descarnado, como dice usted, utilizamos el método del agua y utilizamos el método químico. O sea que usamos unas combinaciones de métodos. Pero al final siempre termina siendo algo engorroso porque usted, para asegurar de que tiene que pegar las piezas, no puede separarlas. A donde usted las separe y aquellos huesecillos que van conectados, ahí se le hace un dolor de cabeza. Ahí es que está porque usted los necesita después conectar y pegarlos. Entonces allí, esa es la parte más complicada, ¿no? De la técnica. Ujú. Sí, sí, sí. Así que, a ver, ¿tiene alguna otra pregunta, Aquiles? Por el momento, no, más que nada eran esas, así que no se las ingenia. Sí. O lo que Eh, ya respondí mis preguntas en ujú. cuanto a lo de la movilidad y las osamentas de los endoesqueletos. Endoesqueleto, sí. Sí, el Ujú. exoesqueleto es diferente. Por ejemplo, cuando uno prepara un cangrejo, también hay un método específico para preparación. Es un método que yo diría que es mucho más fácil, mucho más amigable que el de endoesqueleto. Sí, y los de esqueleto hidrostático normalmente se preparan, se mantienen en alguna solución que puede ser eh, en formalina o puede ser en alcohol. ¿Me entiendes? Para mantenerlo hidratado. Lo único que el alcohol a veces deshidrata también. A veces se les inyecta formalina y luego se colocan en alcohol. Es la única forma. Pero no se pueden mantener seco porque se deshidratan. Los otros dos métodos son para colecciones secas, el del exoesqueleto y el endoesqueleto. Pero sí, al final quedan muy bonitos, ¿verdad? O sea, tener un esqueleto o algo en la casa, por ejemplo, no sé, de un cangrejo o incluso uno podría tenerlos solamente en una vitrina, ¿no? De adorno. De hecho, los estudiantes últimamente se los están llevando. Cuando yo doy el curso, se los están llevando. Antes nos los donaban, pero ahora se los llevan para tenerlos como un trofeo o como un producto personal, ¿no? Algo que yo hice, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, no es Orgullo, tirarlo con orgullo orgullo. porque me costó. Exactamente, tiene que ver mucho con eso. Sí. Así que bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, algún comentario adicional, algo que quieran, no sé, que no les haya quedado claro, no sé, algo adicional? Profe, me llegó una idea un poco así loca, pero un tanto interesante. Ajá. Eh, estos seres vivos que tienen estos exoesqueletos, principalmente los artrópodos, ellos absorben más material químico a través de la piel que con los seres de endoesqueleto, ¿verdad? A través de la piel. Usted dice, por ejemplo, bueno, es que es una estructura Ejemplo, que es rígida. A ver, dígame para ver. ¿usted ha visto cuando le echa Raid a una cucaracha? No lo he visto. No, no, Bueno, porque yo utilizo otros métodos que a veces son menos tóxicos, pero toma mucho más tiempo en eliminarla. A ver qué pasa. aplastarlo.
No, no, no. Bueno, a veces sí se usa ese método. A ver, ¿qué era lo que iba a decir de eso? Del método químico. Bueno, que como cierta cantidad de artrópodos para hacer la muda de piel, ellos tienen que pues agarrar compuestos químicos. En ciertos casos a veces esto sale carbonato de calcio. Ujú. Entonces, si se le echa insecticida a un bicho, ello lo más seguro es que absorbe más rápido los químicos por la piel. Bueno, en esa etapa, en una etapa es susceptible, ¿no? De la muda también, del cambio de cutícula. Porque normalmente es una estructura que prácticamente es impermeable. Si entra, va a entrar es solamente por aquellas partes de la separación donde hay suturas. ¿Me entiendes? Ahí en esa parte donde no está completamente cubierta, allí podría ser. Sí. Hay áreas que sí tienen puntos, son puntos específicos que sí pueden penetrar. No es que sean 100% herméticos, no es Ahora, una sola estructura. A ver, ahora ¿qué que el iba a decir? compañero dice eso, para eliminar esos insectos, no se usan más como compuestos químicos, o sea, por ejemplo, el cobre que elimina los caracoles, Ujú, el cobre, compuestos así que a base de cobre, que uno pone un poquito de cobre ujú, y se mueren todos en una pecera. O sea, uno puede poner un ujú, tornillo, inclusive un tornillo de cobre puro, una ujú, barrita de esas de, ¿cómo es? El ground, ujú. y al cuestión de una semana está todo muerto, hasta Claro, los porque huevos. entra, ahí sí, porque recuerda que ellos sí tienen una exposición directa de un cuerpo blando, ¿no? No están totalmente Ajá, exacto. protegidos 100%. El pie está afuera, la cabeza también. Sí, Ujú. pero es interesante eso que usted acaba de comentar, ¿no? Es interesante. Sí, cómo puede usted también afectarlos, ¿no? Bueno, yo creo que quedamos entonces por aquí. Cualquier cosa, entonces hablamos en la clase del jueves. Sí, así que bueno. Buenas noches, que la pasen bien entonces. A ver.